La bruja del río Lerma, cuerpos en la orilla y llantos en la noche. La noche en que encontraron el primer cuerpo en la orilla del río Lerma, nadie quiso decir en voz alta que aquello no era un simple accidente. Las patrullas llegaron tarde, las sirenas sonaron sin urgencia, y las autoridades municipales, con el cansancio metido en los ojos, hablaban de resbalón, de borracho que cayó al agua, de fatalidad. Pero entre los curiosos que miraban desde lejos, apretando los brazos contra el frío húmedo del valle, había una mujer que no se conformó con esa explicación. Se llamaba Marta, trabajaba limpiando oficinas en un pequeño hotel de negocios y se había acostumbrado a ver cómo la gente con poder cerraba historias antes de tiempo. Antes de seguir con el relato, te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás escuchando. Desde el Estado de México, desde otra parte del país o desde otro lugar del mundo. Tu comentario ayuda a que historias como esta, casos reales, con silencios oficiales y vidas humildes en el centro, lleguen a más personas que quieren entender qué pasa cuando el río se lleva cuerpos y la noche se llena de llantos. Marta vivía en una colonia modesta cerca de la zona industrial, donde el olor a humo y metal se mezclaba con el del agua sucia del Lerma. Sus días empezaban antes de que el sol asomara sobre los cerros. Se levantaba, calentaba tortillas del día anterior, preparaba café aguado, despertaba a su hijo adolescente, Diego, y salía rumbo al hotel con su mochila vieja a la espalda y los zapatos gastados. El hotel, construido a unos kilómetros del río, recibía ejecutivos, ingenieros y proveedores que iban y venían entre plantas automotrices y parques industriales. En el lobby, los cuadros mostraban fotos románticas del Lerma. Atardeceres con reflejos dorados sobre el agua, pescadores en silueta, parejas abrazadas en la ribera. Marta, cada vez que pasaba con su cubeta y su trapeador, miraba esas imágenes con una mezcla de nostalgia y rabia. Sabía que ese río era ahora más bien un drenaje encubierto, donde flotaban bolsas, animales muertos y, de vez en cuando, algo peor. «Buenos días, Marta», decía el gerente, un hombre de traje entallado y sonrisa profesional, mientras revisaba su celular. «Asegúrese de que los pasillos del tercer piso estén impecables. Tenemos un grupo de directivos de la planta de autopartes hospedado ahí». «Claro, licenciado», respondía ella, bajando la mirada. El gerente se llamaba Héctor, y aunque no era millonario como algunos huéspedes, disfrutaba tratando a Marta como si ella fuera parte del mobiliario. Útil, silenciosa, invisible. A veces, delante de los ejecutivos, hacía chistes sobre la gente del río, como si todos los que vivían cerca de la cuenca fueran ignorantes o supersticiosos. «Dicen que por las noches se aparece una bruja en el Lerma», comentó un día riendo, mientras servían whisky a unos hombres de traje oscuro, «que se lleva a los borrachos que se acercan mucho al agua». Los hombres rieron. «Aquí la única bruja es la contaminación», añadió uno. «Pero mientras no nos afecte la producción, todo bien». Marta, que estaba pasando el trapo cerca del bar, escuchó. La bruja del Lerma. No era la primera vez que oía ese nombre. Su abuela lo había mencionado alguna vez, muchos años atrás, en un pueblo del Valle de Toluca. Una figura de mujer, siempre de espaldas, que se veía a la orilla del río cuando alguien estaba a punto de morir. Entonces había pensado que era solo un cuento para asustar niños. Pero ahora, con los cuerpos que empezaban a aparecer en las márgenes, la historia regresaba. Esa semana, el primer cadáver que vieron todos fue el de un hombre joven, con ropa barata y manchas de lodo en la camisa. Los policías dijeron que se había caído borracho. Los vecinos murmuraban otra cosa, que lo habían visto caminando solo cerca del puente, hablando por teléfono,
y que después se escucharon gritos, llantos agudos, como de mujer, mezclados con el ruido del agua. Diego, el hijo de Marta, llegó a casa esa noche con los ojos grandes. «Mamá, dicen que fue la bruja», soltó casi emocionado. Los chavos del barrio juran que escucharon a alguien llorando en la orilla antes de que encontraran al tipo. «No empieces con eso», lo cortó Marta. «Bastante tenemos con el río como está para andar metiendo miedo de más». «Es que no es solo miedo», insistió él. «El primo de Beto dice que cuando encontraron el cuerpo había marcas raras en la orilla, como si alguien hubiera estado de rodillas ahí, al lado del agua». Marta lo miró con cansancio. Sabía cómo se alimentaban las leyendas, un detalle real mezclado con 10 exageraciones. Pero también sabía que, debajo de las exageraciones, casi siempre había algo que nadie quería ver. En el hotel, los ejecutivos seguían llegando. Algunos preguntaban, desde la comodidad del bar, si había problemas de seguridad en la zona. Héctor respondía que no, que todo estaba bajo control, que el río era solo un paisaje. Nunca mencionaba los cuerpos. En un par de reuniones incluso bromeó: «Si escuchan llantos en la noche, no se preocupen, es la bruja del río Lerma reclamando otro borracho. Ustedes duerman tranquilos». Marta, mientras limpiaba vasos y ceniceros después de esas reuniones, sentía una mezcla de enojo y vergüenza ajena. Sabía que las personas que aparecían muertas no eran borrachos cualquiera, sino vecinos, trabajadores, jóvenes que caminaban por ahí porque no había parques ni sitios más seguros donde pasar el tiempo. Pero para Héctor y sus huéspedes, el río era un decorado, y los muertos, ruido de fondo. Una madrugada, al salir de su turno y tomar el camino hacia su casa, Marta decidió no cruzar el puente principal como siempre hacía, sino caminar un tramo junto al río. El aire estaba frío, la neblina se levantaba en hilos sobre el agua negra, y el ruido del flujo se mezclaba con algún perro ladrando a lo lejos. Quería ver con sus propios ojos el lugar donde habían encontrado al último cuerpo. Se acercó a la orilla, con cuidado. La tierra estaba húmeda. Había huellas de botas, restos de cinta amarilla enredada en un arbusto, y algo más. Marcas profundas en el barro, como si alguien hubiera estado arrodillado, clavando las manos en el suelo. Marta se agachó para mirar mejor. Entonces escuchó algo. Un llanto. No era un sollozo humano común, tampoco un lamento de animal. Era un sonido agudo, repetitivo, como si alguien llorara sin aire, ahogándose desde el agua misma. Marta sintió un escalofrío que le subió por la espalda. Retrocedió 2 pasos, apretó la mochila contra el pecho y giró para irse. Al voltear, vio una figura. Sobre una pequeña curva del río, unos metros más allá, se recortaba la silueta de una mujer de pie, con el pelo largo y desordenado, un vestido que caía como trapo y la cabeza ligeramente inclinada hacia el agua. No podía ver su rostro, solo su perfil oscuro contra la neblina. El llanto parecía salir de la dirección en que ella miraba. Marta cerró los ojos un segundo, los volvió a abrir. La figura seguía ahí. «¿Señora?», alcanzó a decir con voz temblorosa. La silueta no se movió. Un coche pasó por la carretera cercana. Las luces atravesaron el aire húmedo, y durante un instante el reflejo iluminó la zona. Marta volvió a mirar. La figura ya no estaba, solo el agua, la neblina y el barro. Regresó a casa casi corriendo. Diego la vio entrar pálida. «¿Qué pasó, ma?» «Nada», mintió. «El río está feo. No quiero que te acerques ahí de noche». Esa noche, sin embargo, no pudo dormir. La imagen de la mujer a la orilla del Lerma la perseguía. No sabía si había sido real, un juego de sombras o un producto del miedo. Pero al día siguiente otro cuerpo apareció en la ribera, unos metros más adelante, cerca de donde ella había visto la silueta. Otra vez, dijeron que era un accidente. Los muertos empezaron a repetirse.
siempre hombres, siempre encontrados de madrugada, siempre con las mismas marcas en el barro, huellas de rodillas, de manos clavadas, de alguien que había estado ahí antes o después de la caída. Los vecinos se dividían entre quienes culpaban a la contaminación, quienes acusaban a grupos criminales y quienes hablaban de la bruja del río sin miedo a la burla. En el hotel, Héctor aprovechó la situación para hacer chistes negros. «Nuestros huéspedes están seguros», decía. «La bruja solo se lleva a los que no tienen para pagar cuarto». Marta apretaba los dientes cada vez que lo escuchaba. Sabía que no podía enfrentarlo abiertamente. Ya la había humillado antes, tratándola como si no entendiera nada. «Marta, usted solo ocúpese de que todo esté limpio», le había dicho una vez frente a otros empleados. «Las cosas importantes las vemos nosotros. Las cosas importantes». Esa frase se le quedó clavada. ¿Qué era más importante que la gente del pueblo apareciendo muerta en el río, con llantos en la noche y marcas misteriosas en la orilla? Cuando la tercera víctima fue un chico de 17 años que ella conocía de vista, compañero de Diego en la secundaria llamado Julián, Marta decidió que no iba a seguir haciendo oídos sordos. En el velorio, la madre del muchacho repetía entre lágrimas que su hijo no tomaba, que no era de andarse cayendo al río, que alguien debía saber algo. Marta se acercó con respeto. «Yo trabajo cerca del Lerma», dijo. «He visto cómo están las cosas ahí. Si usted quiere, puedo acompañarla a hablar con la gente del hotel, con los que siempre pasan por el río». «¿Y para qué?», respondió la mujer entre rabia y resignación. «Para que nos digan que fue accidente otra vez». Diego, que estaba al lado de Marta, intervino. «Señora, mi mamá vio algo raro en la orilla», soltó, impulsivo. «Una vez escuchó un llanto y vio a una mujer parada junto al río. Luego desapareció». La madre lo miró con desesperación. «Todos hablan de esa bruja», dijo. «Si existe, algún día la van a ver los que se sienten seguros en sus hoteles». Marta sintió que ese comentario se le clavaba en lo más profundo. Los que se sentían seguros en sus hoteles. En ese momento, supo que no quería que la historia del río se quedara solo en la ribera, en las colonias, en los velorios humildes. Quería que entrara por las puertas de vidrio del lobby, se sentara en las alfombras limpias, se metiera en las conversaciones de whisky y PowerPoint. La pregunta ahora ya no era solo quién estaba dejando cuerpos en el Lerma, sino por qué los que tenían voz y poder preferían reducirlo todo a mala suerte y borrachos descuidados. Marta, que nunca había investigado nada en su vida, más allá de encontrar el trapeador perdido, iba a aprender desde abajo cómo se enfrenta una verdad que nadie quiere ver. Y el río, con sus llantos cada vez más frecuentes en la noche, parecía dispuesto a mostrarle que la bruja no siempre se aparece para llevarse a los pobres. A veces se vuelve espejo para los ricos que creen que el agua nunca va a tocar sus pies. Marta no sabía por dónde empezar, pero sí sabía una cosa: no podía hacerlo sola. Durante años había cargado escobas, trapeadores y bolsas de basura sin pedir ayuda. Ahora, para cargar con una verdad incómoda, iba a necesitar más manos y más ojos. La primera persona en la que pensó fue en Lucía, la recepcionista del hotel, una joven de voz dulce que veía pasar a todos los huéspedes. Escuchaba sus comentarios y, a diferencia del gerente, no parecía disfrutar de los chistes sobre la gente del río. Una tarde, mientras el lobby estaba medio vacío y el ruido del tráfico se colaba apenas por las puertas de vidrio, Marta se acercó al mostrador con su carrito de limpieza. «¡Lucía!», dijo bajito. «¿Tienes un momento?». La recepcionista levantó la mirada del monitor. «Claro, Marta. ¿Qué pasó?». Marta dudó. No estaba acostumbrada a hablar de cosas serias con la gente del hotel. Siempre le tocaba escuchar, no proponer.
Tú vives también cerca del Lerma, ¿no?, preguntó. Lucía asintió. En la colonia San Isidro. ¿Por qué? Han aparecido cuerpos, continuó Marta. Y la gente dice muchas cosas, que fue accidente, que fue el río, que fue la bruja. Yo no sé qué creer, pero sí sé que algo no cuadra. Lucía se recargó en la silla pensativa. Yo he escuchado cosas raras de los huéspedes, confesó. Sobre todo de los que salen a caminar cerca del río por las noches. Algunos regresan muy nerviosos, otros vienen diciendo que escucharon gritos. Uno, incluso, me dijo que vio a una mujer parada en la orilla llorando. Marta sintió un escalofrío. Yo también vi a una mujer, admitió. No de cerca, pero la vi. Esa misma noche encontraron a alguien muerto ahí. Lucía la miró con seriedad, sin risa fácil. Si eso sigue pasando, alguien tiene que hacer algo más que contar chistes, dijo. Pero aquí, cada vez que sale una noticia, el gerente solo dice que no hay que asustar a los clientes. Héctor se burla de todo, murmuró Marta. De la bruja, del río, de la gente que se muere. Héctor cree que mientras el hotel esté lleno, todo está bien, respondió Lucía. Pero yo he visto cosas en la pantalla de las cámaras que él no menciona en los reportes. Marta frunció el ceño. ¿Qué cosas? Lucía bajó la voz. En la cámara que apunta al estacionamiento y al camino al río, a veces se ve una sombra, una figura de mujer parada cerca de la baranda mirando hacia abajo, y no coincide con ningún huésped ni con horario de empleados. No siempre, pero varias veces. Una madrugada, justo antes de que encontraran al segundo cuerpo, se ve claramente una silueta, y luego la imagen se corta un par de segundos, como si hubiera interferencia. Marta apretó las manos sobre el carrito. ¿Y no le dijiste a Héctor? Claro que sí, respondió Lucía. ¿Sabes qué me dijo? Que era un fallo del sistema y que no me preocupara. Me pidió que borrara ese segmento para que no confundiera a los dueños si llegaban a revisar las cámaras. La rabia subió en Marta como el agua cuando se desborda el río. Entonces, no es que no sepan, dijo con dureza, es que no quieren saber. Desde ese día, las dos mujeres empezaron a formar una especie de alianza silenciosa. Marta preguntaba discretamente a los otros trabajadores si habían visto algo extraño en el río. Lucía, cuando podía, revisaba las grabaciones antes de que Héctor hiciera su limpieza de archivos. Diego, el hijo de Marta, aportaba lo que escuchaba en el barrio. Rumores, nombres, horarios, lugares donde se habían visto luces o sombras. No podemos ir a la policía solo con historias de brujas, decía Diego práctico, pero sí podemos apuntar cosas reales, las horas, las personas, las coincidencias. En una libreta vieja que Marta antes usaba para anotar las listas de productos de limpieza, empezó a escribir datos que ahora eran mucho más pesados que cloro y detergente. Cuerpo 1, encontrado a las 3:40 am. Puente Viejo. Vecinos dicen que escucharon llantos antes. Cuerpo 2, 4:10 am. Curva del río frente al hotel. Cámara mostró silueta femenina 15 minutos antes. Cuerpo 3, 2:55 am. Zona de arbustos. Julián, 17 años. Testigos. Ningún borracho, solo gritos. Cada anotación era como clavar un clavo en una pared que todos insistían en ver lisa. Una noche, cuando el hotel estaba casi lleno por un congreso empresarial sobre el futuro industrial del Valle de México, Héctor convocó a una reunión rápida con el personal. Estos días es clave que el hotel esté impecable, dijo caminando de un lado a otro. No quiero sustos, ni chismes, ni cosas raras. Si algún cliente les pregunta por el río, ustedes solo digan que es un paisaje bonito y ya. Nada de brujas, nada de muertos. Somos un establecimiento serio. Marta sintió que le hervía la sangre. Miró a Lucía,
que apretaba los labios. ¿Y si ellos ya vieron algo?, se atrevió a preguntar Marta, levantando la mano. ¿Si escucharon algo en la noche? Héctor la miró con una mezcla de molestia y sorpresa. No estaba acostumbrado a que ella hablara. Marta, usted está aquí para limpiar, no para espantar a los huéspedes, dijo con tono condescendiente. Lo que pasa en el río no es nuestro problema. ¿Quedó claro? Las palabras la golpearon fuerte. Usted está aquí para limpiar. Sin embargo, en vez de encogerse, algo dentro de Marta se enderezó. Lo que pasa en el río es problema de todos, murmuró casi para sí misma. Esa misma noche, durante el congreso, uno de los empresarios decidió salir a caminar cerca del Lerma después de la cena. Era un hombre de edad media, con traje caro y reloj brillante, invitado especial por su fortuna y su influencia en varias plantas automotrices. «Voy a despejarme un poco», le dijo a sus colegas riendo. «Quiero ver ese famoso río del que hablan». Lucía lo vio salir por las cámaras. Marta, que estaba terminando de limpiar el bar, sintió un mal presentimiento. Miró la hora, casi las 2 de la mañana. El hombre tardó en regresar. Demasiado. Al cabo de unos 40 minutos, Lucía llamó discretamente a Marta a la recepción. «Mira esto», susurró, señalando la pantalla de seguridad. En la imagen granulada de la cámara exterior se veía la parte del camino que llevaba al río. El empresario entraba en cuadro caminando solo, metiendo las manos en los bolsillos, con paso relajado. Se acercaba a la baranda, se inclinaba ligeramente, como si mirara el agua. De pronto la imagen se oscurecía ligeramente, como si la neblina aumentara. Detrás de él, a unos metros, empezaba a formarse una sombra. Una figura alargada, flaca, de contornos femeninos, parecía surgir de la oscuridad de los árboles. No se veía claramente el rostro, pero el cabello caía en mechones largos, la ropa pegada al cuerpo como trapo empapado. Marta se tapó la boca con la mano. «Es ella», susurró. El empresario, al sentir algo, se giró repentinamente. La cámara, en cambio, empezó a distorsionarse. Líneas horizontales cruzaron la imagen. El ruido del sistema aumentó. Durante 3 segundos apenas se distinguían formas. Luego, todo volvió a ser claro. El hombre ya no estaba en el cuadro. Lucía revisó ansiosa otros ángulos. Nada. «No se ve caer, no se ve salir, no se ve nada», dijo. «Solo desaparece». Marta sintió el corazón golpearle en el pecho. «Tenemos que ir al río», dijo sin pensar. Sin esperar órdenes, se dirigió hacia la puerta lateral que daba acceso al camino, seguida por Diego, que había ido al hotel a esperarla. Y, unos minutos después, por Lucía. No avisaron a Héctor, sabían que lo único que haría sería mandarlas volver a sus puestos. La neblina estaba espesa y el frío cortaba la piel. Al caminar hacia la baranda, Marta sintió el mismo peso en el aire que la noche en que había visto a la mujer. El río corría oscuro, con un brillo pálido de luz artificial sobre su superficie. «Cuidado», dijo Diego. «El suelo está resbaloso». Llegaron al punto donde el empresario había estado en la cámara. En el barro fresco se marcaban sus huellas de zapatos finos. Más adelante, otra vez, se veían las mismas marcas profundas, rodillas en el suelo, manos clavadas, como si alguien hubiera estado arrodillado junto al borde. El llanto, otra vez, el sonido agudo, casi inhumano, llenó el aire. Esta vez era más claro, más cercano, como si viniera justo debajo de la baranda. Marta sintió que las piernas le temblaban, pero avanzó 2 pasos. «¿Quién está ahí?», gritó, rompiendo el miedo. «¿Quién está llorando?». El llanto se detuvo de golpe. Un silencio espeso cayó sobre el río. Lucía se abrazó a sí misma. Diego miró a los lados, buscando cualquier figura. «Mamá, vámonos», pidió. «Esto no es normal». Pero Marta dio un paso más.
Miró hacia el agua. Por un segundo, le pareció ver el contorno de un rostro justo debajo de la superficie. Ojos abiertos, boca apenas entreabierta, cabello flotando. Una cara que no era la del empresario, ni la de ninguno de los muertos recientes, sino algo más antiguo, más cansado, más dolido. Parpadeó. El rostro desapareció. «No es solo la bruja», dijo con la voz quebrada. «Son todos los que el río no ha terminado de soltar». Al amanecer, encontraron el cuerpo del empresario unos metros río abajo. Otra vez, la versión oficial habló de accidente, resbalón, imprudencia al acercarse a la orilla. Héctor, nervioso, se apresuró a asegurar que el hotel no tenía responsabilidad, que había cámaras, que todo estaba documentado. Lo que no mencionó fue la parte del video donde la silueta de la mujer aparecía detrás del hombre. Esa parte, como siempre, quiso borrar. Pero esta vez, Marta no estaba dispuesta a permitirlo. «No puedes borrar eso», le dijo, enfrentándolo por primera vez en la sala de seguridad. «Es evidencia. Si la quitas, estás mintiendo». Héctor la miró con irritación. «Marta, usted no entiende cómo funcionan estas cosas», respondió. «Si empezamos a hablar de brujas y figuras raras, nadie va a querer venir al hotel. Tenemos que cuidar la reputación». «Lo que tienen que cuidar son las vidas», replicó ella. «Ya van varios que se mueren. Y en todos los casos, alguien vio o escuchó algo antes. ¿No se da cuenta de que aquí pasa algo más que accidentes?». Él bufó. «La policía ya tiene su versión», dijo. «No necesitan que una señora de limpieza les diga cómo investigar». Marta tragó saliva. Esa frase, una señora de limpieza, se le clavó como espina, pero en vez de desarmarla, la endureció. «Tal vez la policía no me escuche», dijo, «pero alguien lo va a hacer. Si usted borra ese video, yo voy a decir que lo borró». Lucía, que estaba detrás, apoyó a Marta con la mirada. «Yo también», añadió. «No vamos a seguir fingiendo que aquí no pasa nada». Héctor dudó. Nunca se había enfrentado de verdad a sus empleadas. Siempre había confiado en que el miedo al despido las mantendría en silencio. Pero ahora veía algo distinto. La determinación de quien ya ha visto demasiados velorios cerca del río. «Está bien», cedió a regañadientes. «Dejaremos el video como está. Pero no quiero que anden diciendo por ahí que hay fantasmas. ¿Entendieron?». Marta no respondió. Sabía que para muchos, la bruja del Lerma sería siempre fantasma o superstición. Para ella, sin embargo, empezaba a volverse símbolo de todo lo que el agua arrastraba sin que nadie quisiera mirar. Cuerpos, culpas, omisiones. Esa noche, al llegar a casa, abrió su libreta y anotó una nueva línea. Cuerpo 4. Empresario. Cámara muestra silueta femenina detrás. Video no borrado. Por primera vez, sintió que algo empezaba a cambiar. No el río, no la muerte, pero sí la manera en que los hechos quedaban registrados. Alguien humilde estaba obligando a un hombre con poder a no ocultar una parte incómoda de la historia. Y en el fondo del Lerma, donde los llantos se confundían con el ruido del agua, la bruja parecía observar en silencio si quienes vivían en la orilla estaban finalmente dispuestos a ver más que reflejos bonitos en la superficie. La noticia de la muerte del empresario en el río Lerma no tardó en llegar a los periódicos. Los titulares hablaban de trágico accidente en zona industrial, de resbalón mortal en la ribera, de ejecutivo pierde la vida al acercarse imprudentemente al agua. Nadie mencionaba los otros cuerpos recientes, nadie hablaba de las marcas en el barro, nadie decía que había vecinos que escuchaban llantos antes de cada hallazgo. Mucho menos se hablaba de una silueta femenina captada en las cámaras. Para el público era un caso aislado. Para Marta era una pieza más en un patrón que se estaba volviendo imposible de ignorar. En el barrio
La muerte del hombre provocó comentarios distintos a los que se escuchaban en el hotel. «Ahora sí se van a preocupar», dijo un vecino mientras compraba pan en la esquina. «Cuando se muere uno de traje, entonces ya es problema. A ver si con eso dejan de decir que la bruja solo viene por los pobres», añadió otra señora. «El río no pregunta cuánto ganas». Marta escuchaba sin intervenir. Sabía que la rabia de la gente tenía razón, pero también sabía que la mayoría no creía que pudiera hacer nada más que quejarse. Ella, en cambio, ya había visto algo cambiar. Por primera vez, un hombre como Héctor se había visto obligado a conservar un pedazo de evidencia incómoda. Y si ese video existía, podía ser usado. La pregunta era ¿por quién? Esa tarde, Diego llegó a casa con el celular en la mano. «Mamá, mira», dijo. «Un amigo subió una foto del río con velas. Están organizando algo para este fin de semana». Marta tomó el teléfono. En la pantalla se veía la orilla del Lerma, con varias veladoras encendidas y carteles hechos a mano. «No fue accidente. El río habla. Queremos respuestas». Al pie de la imagen, un mensaje. «Convocatoria. Velada en la ribera del Lerma, Colonia San Isidro, para recordar a los que se ha llevado el río y exigir investigación real. Van a hacer como una vigilia», explicó Diego. «Van a ir familias de los que han muerto ahí. Dicen que quieren que vayan también los que viven cerca y los que trabajan aquí en la zona». Marta sintió algo parecido a esperanza, mezclada con miedo. «¿Tú quieres ir?», preguntó. «Yo sí», respondió él, «pero no quiero ir sin ti». Marta pensó en las jornadas de trabajo, en el cansancio, en el miedo a represalias. Pensó en Héctor, en su voz condescendiente, luego pensó en las lápidas improvisadas junto al río y en las madres que lloraban en velorios humildes. «Vamos a ir», dijo al fin. «Y no solo nosotros. Voy a hablar con Lucía». En el hotel, la noticia de la vigilia ya había llegado a oídos de Héctor, quien la consideraba un problema de imagen. «Si empiezan a poner velas cerca del hotel, los clientes se van a asustar», se quejó. «Van a pensar que esto es cementerio». Lucía, desde recepción, se mordió la lengua. Marta, en cambio, decidió que era momento de dejar de morderse nada. «Licenciado», intervino con respeto pero firme. «Esa gente tiene derecho a estar ahí. Sus hijos, sus hermanos, sus maridos se murieron en ese río». «Marta, usted no entiende», replicó Héctor. «Nosotros vendemos tranquilidad. Si la gente ve plantones, velas y carteles, van a creer que aquí hay peligro». «Aquí hay peligro», lo cortó ella, por primera vez, mirándolo directo a los ojos. «Lo hay desde hace años, no más que ustedes prefieren que se vea como paisaje». Héctor apretó la mandíbula. «Si quiere ir a la vigilia, vaya en su tiempo libre», concedió. «Pero no mezcle su trabajo con esas cosas». Marta sabía que esas cosas eran la vida y la muerte de personas que conocía. Decidió que el comentario no la detendría. Apenas terminó su turno el sábado, se cambió los zapatos, se puso un suéter gastado y salió con Diego hacia la ribera. Lucía, al verlos irse, hizo un gesto de que los alcanzaría después. La vigilia era sencilla, pero poderosa. Había velas, carteles, fotos pegadas en tablas improvisadas, nombres escritos con marcador negro. Madres, hermanas, amigos y vecinos se reunían cerca del agua, con el frío entrando por los huesos y el olor pesado del río llenando el aire. Una señora de cabello canoso tomó la palabra frente a todos. «Mi hijo se llamaba Rafael», dijo sosteniendo la foto de un adolescente sonriendo. «Lo encontraron aquí, flotando como si fuera basura. Dijeron que fue accidente, pero él no tomaba, no era de andar solo de noche. Yo sé que alguien sabe más. Yo sé que el río se llevó algo que no debería haberse llevado». Otra mujer habló de su hermano, un trabajador de la construcción. Un padre contó la historia de su cuñado.
cada testimonio, era un golpe contra la versión oficial. Diego, al lado de Marta, escuchaba en silencio. En un momento, uno de los organizadores tomó un altavoz. «Hoy no venimos a hablar solo de la bruja del río Lerma», dijo. «Sabemos que hay leyendas, que la gente lleva años diciendo que una mujer se aparece cuando alguien va a morir. Pero más allá de eso, venimos a hablar de responsables humanos, de quienes no investigan, de quienes se burlan, de quienes esconden lo que ven en las cámaras». Marta sintió que esa frase la atravesaba. Esconden lo que ven en las cámaras. Ella y Lucía sabían de quién se trataba. Después de varios testimonios, uno de los jóvenes que organizaban la vigilia tomó el altavoz y dijo: «Si alguien aquí trabaja en la zona y ha visto cosas que los demás no saben, este es el momento de hablar, aunque sea un poco, aunque sea una pista». Silencio. La mayoría bajó la mirada. No era fácil enfrentar públicamente algo que podía traer problemas. Marta miró a Diego, que la miraba de vuelta, esperando. Recordó la cara de Héctor, la frase «Usted está aquí para limpiar». Recordó la silueta en la pantalla, las marcas en el barro, los llantos. Dio un paso al frente. «Yo trabajo en el hotel que está aquí cerca», dijo con la voz algo temblorosa. «No sé explicar todo lo que pasa. No soy policía ni científica, pero sé esto. En las cámaras del hotel se ha visto una figura de mujer cerca del río, antes de que aparezcan algunos cuerpos, y el gerente ha querido borrar esos videos. Esta vez no se borró porque no lo dejamos». Hubo un murmullo entre la gente. «¿Cómo se llama el gerente?», preguntó alguien. Marta dudó. Dar el nombre podía meterse en terrenos peligrosos, pero callarlo era seguir con el mismo patrón de siempre. «Se llama Héctor», respondió. «Y piensa que hablar de esto espanta a los clientes. Yo pienso que no hablar de esto nos está matando». Lucía, que había llegado unos minutos antes, dio otro paso al frente. «Yo soy la recepcionista», añadió. «He visto esos videos. Los vecinos no están locos. Hay una sombra, siempre de mujer, siempre ahí, antes de que algo pase. No sé si es una bruja, un fantasma o algo más, pero sé que se repite, y sé que quien debería entregar esos videos a la policía prefiere esconderlos. Las palabras, dichas en voz alta, en medio del frío del río y frente a las fotos de los muertos, tuvieron un efecto que Marta no esperaba. Uno de los jóvenes sacó su celular y empezó a grabar. Otros tomaron fotos. Algunos vecinos propusieron, en voz baja, llevar esa información a un reportero local. «Si los de arriba no quieren ver, habrá que hacer que los vean», dijo una mujer. «Aunque sea en las noticias». Marta sintió miedo, pero también sintió algo que nunca había sentido en público: respeto. Por primera vez, parecía que su voz, la de una limpiadora del hotel, no era descartada por ser asunto menor. Esa noche, en redes locales, apareció un video breve. Se veía la vigilia, las velas, las fotos, y se escuchaba la voz de Marta diciendo que había cámaras con siluetas femeninas y un gerente que prefería borrar evidencia. El video no se volvió viral a nivel nacional, pero sí circuló intensamente en el municipio y zonas cercanas. Al día siguiente, Héctor estaba furioso. «¿Cómo se atrevió a mencionar mi nombre en esa reunión?», reclamó en privado frente a Marta y Lucía. «¿Se da cuenta del daño que puede hacerle al negocio? ¿Se da cuenta del daño que ya se le hizo a la gente?», respondió Marta, esta vez sin temblar. Héctor la amenazó con medidas disciplinarias, insinuó despidos, habló de difamación, pero algo había cambiado. Ahora él también era observado. Un periodista local llamó al hotel pidiendo entrevistas sobre las cámaras y los hallazgos en el río. Un colectivo de la zona envió una carta a la dirección del hotel exigiendo que compartieran los videos con las familias. La historia se estaba saliendo de las manos de quienes siempre la habían controlado.
En medio de ese caos, Marta tuvo un sueño raro. No una visión tranquilizadora, ni un milagro, sino una imagen inquietante que la despertó con el corazón acelerado. Se veía a sí misma en la orilla del Lerma, arrastrando un trapeador, como si limpiara el agua misma. Cada vez que pasaba el trapo sobre la superficie, aparecían rostros debajo. El de Rafael, el de Julián, el del empresario, el de otros que no conocía. Cuando intentaba mirar hacia arriba, veía la silueta de la mujer de pie, sin rostro, levantando las manos como si le pidiera algo. Despertó sudando, con el sabor del barro casi real en la boca. ¿Estás bien, ma?, preguntó Diego. Estoy cansada, respondió ella, pero no voy a parar. No le contó el sueño. No quería meterse en explicaciones que sonaran a superstición. Para ella, la bruja del río era menos una entidad puntual y más un símbolo de todo lo oculto. Lo que sí hizo fue tomar su libreta y escribir una frase al final de la página. Si el agua sigue llorando, es porque todavía hay cosas que nadie quiere decir. Los días siguientes trajeron cambios concretos. Un grupo de vecinos fue a la fiscalía local con el video de la vigilia y exigió que se revisaran las cámaras del hotel. A regañadientes, Héctor tuvo que entregar copias. Un reportero sacó una nota titulada La sombra del Lerma. Cámaras captan silueta femenina antes de muertes en el río, con declaraciones anónimas de una empleada de limpieza y una recepcionista. En los comentarios en línea no faltó quien se burlara, quien dijera que esos son cuentos de brujas para llamar la atención. Pero también hubo quienes recordaron que en otras partes de México, brujas y apariciones eran parte de historias donde se mezclaban crimen, descuido y superstición. Y sobre todo, hubo quienes preguntaron por qué, si había algo raro, nadie estaba investigando en serio. Una tarde, al salir de su turno, Marta encontró a una mujer esperándola afuera del hotel. No era vecina, ni cliente, ni funcionaria local. Llevaba una carpeta bajo el brazo, ropa sencilla pero formal y una mirada intensa. ¿Usted es Marta?, preguntó. Sí, respondió algo desconfiada. Soy periodista. Trabajo en un medio digital que cubre casos de violencia y desapariciones en el Estado de México. Me interesa lo que está pasando en el Lerma y me dijeron que usted es la que ha insistido en que se vean los videos completos. Marta tragó saliva. No se sentía protagonista de nada, pero sabía que hasta ahora nadie con un micrófono la había buscado directamente. Yo solo no quiero que se borren las cosas, dijo. No sé si hay bruja, fantasma o gente mala, pero sé que si se siguen borrando pedazos, nunca vamos a saber. La periodista sonrió. Eso ya es mucho, respondió. Me permite escuchar todo lo que ha visto y lo que ha vivido. No prometo milagros, pero sí prometo que su voz no va a ser cortada en la edición. Marta la miró un segundo largo. Pensó en todas las veces que la habían mandado callar con el argumento de que esas cosas no son asunto suyo. Pensó en la bruja del Lerma, en la silueta sin rostro, en los llantos. Pensó en los cuerpos que el río se había llevado sin dejar explicación digna. Está bien, dijo, le voy a contar todo, pero usted también tiene que hacer algo. No se burle de la palabra bruja, aunque al final resulte que es otra cosa. Para nosotros la bruja es la forma de nombrar lo que nadie quiere ver. La periodista asintió. Le prometo respeto, dijo. Y le prometo que si esta historia llega a más gente, no va a ser por morbo, sino porque una señora que limpia decidió que ya no iba a limpiar también la memoria de su comunidad. Mientras se sentaban en una banca cercana para empezar la entrevista, el río seguía corriendo, oscuro, pesado,
Y aunque la bruja del Lerma no se veía esa tarde, Marta tenía la sensación de que, por primera vez, el agua escuchaba lo que se decía fuera de su cauce, porque había pasado algo casi tan extraño como una aparición. Una mujer humilde estaba logrando que los poderosos, los medios y las autoridades se vieran, aunque fuera un poco, obligados a mirar hacia la orilla. La periodista se llamaba Adriana y no era ajena a historias de violencia en el Estado de México. Había cubierto feminicidios, desapariciones, fosas clandestinas. Pero algo en el tono de Marta la hizo entender que el caso del Lerma no era solo otra nota roja, era un tejido de miedo, burla y desprecio hacia la gente humilde que vivía junto al río. Se reunieron varias veces, siempre en lugares sencillos. La banca frente al hotel, la cocina de Marta, una mesa discreta en una fonda. Adriana tomaba notas, grababa audio, hacía preguntas que iban más allá de la leyenda. «Cuando hablas de la bruja del Lerma», le dijo una vez, «¿estás segura de que quieres que ese nombre aparezca en la historia? Podría hacer que algunos la descarten como cuento». Marta pensó antes de responder. «Si no la nombramos, seguimos haciendo lo mismo que hacen los de arriba, ocultar lo que la gente ve y siente», dijo. «Que cada quien decida qué es, pero que sepan que antes de que se muera alguien hay llantos, y muchas veces una silueta de mujer que nadie quiere mirar». Adriana comprendió. En su reportaje decidió no ridiculizar la leyenda. La abordaría como parte del contexto, como una forma en que la comunidad intentaba dar sentido a lo que ni las autoridades ni los empresarios querían explicar. Mientras tanto, la fiscalía local seguía en su burocracia. Recibieron los videos del hotel, los registraron, los archivaron. Un agente joven, llamado Salgado, se interesó más que el resto. «Mire, licenciado», dijo a su superior, apuntando a la pantalla. «En todas estas grabaciones hay una figura detrás de las víctimas, siempre mujer, siempre cerca del río, y no coincide con ningún empleado ni huésped». «Puede ser un fallo de la cámara», respondió el superior cansado. «Además, no podemos poner en un informe oficial que una bruja está matando gente». «No hablo de bruja, hablo de patrón», insistió Salgado. «De que alguien se coloca ahí antes de cada muerte. Tal vez no sea fantasma, sino quien empuja». Esa frase incomodó a más de uno en la oficina, porque si la figura no era fantasma, entonces podría ser alguien de carne y hueso, alguien que conocía los horarios, las rutinas, las luces. «Investigue lo que pueda», cedió el superior, «pero sin espectáculos». Salgado fue al hotel, pidió hablar con Héctor, vio la incomodidad en su rostro, percibió la tensión en el ambiente. También habló con Marta y Lucía. Ellas le contaron todo sin adornos, sin exageraciones, sobre las veces que habían visto la silueta, sobre los intentos de borrar los videos, sobre la vigilancia que nunca apuntaba al lado correcto. «Yo no sé quién es la bruja», dijo Marta. «Lo que sí sé es que la gente que se muere en el río no está sola cuando se muere. Siempre hay alguien que ellos no vieron, pero que sí aparecía en las cámaras». Salgado tomó nota. Se dio cuenta de que, sin querer, una mujer que limpiaba pisos había hecho más por preservar evidencia que muchos colegas suyos. Mientras todo esto se movía lentamente en instituciones, el reportaje de Adriana se publicó. El título no hablaba de fantasmas, sino de algo más serio: La bruja del Lerma, muertes en la ribera, videos cortados y una mujer de limpieza que se negó a barrer la verdad. En el texto se mezclaban tres planos: la leyenda de la bruja que lloraba junto al río, los datos duros de las muertes y desapariciones recientes y la historia de Marta y Lucía, que habían impedido que se borrara la silueta de la mujer en los videos. El artículo incluía capturas de pantalla de las cámaras, difuminadas para proteger identidades, donde se veía una sombra femenina detrás de algunas víctimas. También citaba la vigilia junto al río,
los nombres de Rafael, Julián y otros, y señalaba la falta de investigación seria. La nota se compartió mucho más allá del municipio. Llegó a otros estados, a colectivos feministas, a activistas ambientales, a grupos que trabajaban contra la violencia en México. Algunos se centraron en la parte humana, otros en la contaminación, otros en la negligencia institucional. Pero en casi todos los comentarios aparecía una idea común. Siempre son las mujeres humildes las que se juegan la vida para que los demás vean lo que pasa. Héctor, al ver el reportaje, sintió que su mundo se tambaleaba. «Esto nos va a hundir», exclamó. «Nos ponen como cómplices». Pero ya era tarde para borrar. La historia había salido del hotel, del barrio, de la ribera. Poco después, otra muerte sacudió la zona. Esta vez no fue un vecino ni un empresario, sino un joven guardia de la planta industrial que solía quedarse dormido en su caseta. Lo encontraron al amanecer, a pocos metros del río, con la misma marca en el barro, rodillas y manos clavadas. Marta, al enterarse, sintió que algo se quebraba por dentro. ¿De qué servían los videos, las vigilias, los reportajes, si el río seguía cobrando vidas? Durante días caminó con un peso en el pecho que ni el trabajo duro lograba disolver. Una noche, el viento soplaba más fuerte de lo habitual, golpeando las láminas de las casas. Diego dormía. Marta se sentó sola en el patio, mirando el cielo oscuro. De pronto, escuchó nuevamente el llanto del río, lejano pero nítido. Se levantó, casi sin pensar, y caminó hacia la ribera. No llevaba linterna, solo el reflejo pálido de las luces lejanas la guiaba. Al acercarse, el llanto se hizo más claro. Parecía una mezcla de muchas voces, no solo una. Voces que lloraban desde abajo, desde el agua, desde la tierra. «Ya sé que están ahí», susurró Marta, sin saber si hablaba con muertos, con leyendas o con su propia conciencia. «Pero yo no puedo meter las manos y sacarlos a todos. Lo único que puedo hacer es que se sepa que no se murieron solos». Los llantos parecieron bajar de intensidad, como si escucharan. Entonces la vio. A unos metros, sobre una saliente de tierra, estaba otra vez la silueta de la mujer, delgada, con el cabello larguísimo y enmarañado, vestido pegado al cuerpo mirando el agua. Esta vez, sin embargo, algo era distinto. No se sentía solo miedo en el aire, sino también una especie de tristeza antigua. Marta, con el corazón golpeando fuerte, dio 2 pasos hacia ella. «Si eres la bruja», dijo con voz firme, «ya no vienes solo por ellos, vienes también por nosotros, los que sabemos. ¿Qué quieres?» La figura no se movió. El llanto cesó. El río se quedó extrañamente silencioso. Por un segundo que se le hizo eterno, Marta tuvo la impresión de que la mujer giraba apenas la cabeza, como si la mirara de reojo. No vio rasgos claros, pero sintió un peso en la mirada, un peso que no era odio ni amenaza, sino cargamento de algo que nadie había querido sostener. «¿Quieres que lo digamos?», continuó Marta. «Que contemos que aquí hay más que accidentes, que hay manos, hay decisiones, hay desprecio. Porque eso ya lo estamos haciendo, y aún así siguen muriendo». El viento sopló con fuerza, levantando polvo y pequeños remolinos sobre la ribera. La silueta de la mujer se difuminó, como si se deshilara en la neblina. En lugar de desaparecer de golpe, se fue deshaciendo poco a poco, hasta que la noche quedó vacía, solo con el contorno del río y la sombra de los árboles. Marta se quedó allí, sola, escuchando. No hubo más llanto, solo el flujo pesado del agua. Regresó a casa con una sensación extraña. No era alivio, no era terror, era certeza. La certeza de que la bruja del Lerma no era un monstruo que venía a matar por gusto, sino el rostro que la comunidad había puesto al conjunto de muertes, silencios y omisiones. Y que, de alguna forma,
Esa figura se manifestaba cuando los vivos se negaban a nombrar lo que estaba pasando. Al día siguiente, la fiscalía, presionada por la atención mediática y las exigencias de los colectivos, anunció la creación de una pequeña unidad especial para investigar las muertes en la ribera del Lerma. Revisarían patrones, cámaras, denuncias previas, posibles conexiones con crimen organizado y negligencia industrial. No era una gran estructura, no era garantía de justicia, pero era más que nada. Salgado, el agente joven, fue asignado a esa unidad. En su escritorio, además de expedientes, tenía una copia impresa del reportaje de Adriana y una libreta con apuntes de Marta. Cada vez que un superior le decía que no se podía poner brujas en un informe, él respondía: no se trata de brujas, se trata de cuerpos y de quienes prefirieron mirar para otro lado. Con el tiempo, se descubrió que algunos de los muertos tenían vínculos con un grupo que operaba en la zona. Gente que robaba mercancía, que extorsionaba a trabajadores, que usaba el río como vertedero literal y simbólico. Se encontraron evidencias de golpes antes de caer al agua, de amenazas previas, de noches en que el río fue la forma más conveniente de desaparecer problemas. No hubo una gran redada televisada. Hubo, más bien, detenciones silenciosas, expedientes que finalmente se movieron, nombres que ya no pudieron esconderse detrás de la palabra accidente. Una parte del horror se explicó en términos humanos: corrupción, violencia, cobardía. El resto, las coincidencias, los llantos, las sombras en el barro, siguió siendo inexplicable. Pero ya no podía ser utilizado como excusa para no investigar. El hotel también cambió. Bajo presión de la opinión pública, los dueños decidieron reemplazar a Héctor. La nueva administración no convirtió el lugar en centro de lucha social, pero sí estableció protocolos. Las cámaras debían preservarse. Cualquier incidente cerca del río se reportaría completo. Se prohibiría el borrado selectivo. Marta, que seguía siendo trabajadora de limpieza, recibió algo inesperado. Un aumento pequeño, sí, pero sobre todo, un reconocimiento formal. Sabemos que usted insistió en que se conservaran los videos, le dijo la nueva gerente. Gracias a eso, se pudo ver un patrón que otros preferían ocultar. Marta no se dejó deslumbrar. Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer, respondió. No borrar lo que ve. Adriana, por su parte, siguió acompañando el caso. Años después, produjo un documental sobre el Lerma, donde la figura de la bruja aparecía no como monstruo, sino como símbolo, la imagen que ayuda a entender que el río llora porque lleva demasiado peso de muertos y mentiras. En el barrio, las conversaciones cambiaron de tono. Muchos todavía contaban la historia de la bruja del Lerma, pero ahora la remataban con algo más. Y gracias a una señora que limpia en el hotel, ya no pueden decir tan fácil que fue accidente. Diego creció viendo todo eso. Nunca olvidó la noche en que su madre habló en la vigilia, ni las veces que la vio confrontar a Héctor sin perder la calma. Terminó estudiando algo relacionado con derecho y documentación, convencido de que el primer paso para enfrentar la injusticia era que nada se borrara porque incomoda. Un día, ya adulto, acompañó a Marta a la ribera. El río seguía su camino, pesado, pero algo menos silencioso. Ahora había murales pintados por jóvenes, con nombres de las víctimas y frases como «No fue accidente» y «El agua también guarda memoria». «¿Sigues escuchando llantos en la noche, ma?», preguntó él. Marta miró el agua. «A veces», respondió. «Pero ya no suenan como antes. Antes eran llantos de que nadie los veía. Ahora, cada vez que los escucho, me acuerdo de las velas, de los nombres en los murales, de los informes completos.
y pienso que aunque el río nunca nos va a contar todo, por lo menos ya no estamos fingiendo que no oye nada. Diego la miró con orgullo. Siempre pensé que la historia de la bruja era de miedo, dijo. Ahora entiendo que también es de dignidad. La bruja siempre fue algo más que un susto, respondió Marta. Fue la forma que encontramos de decirle a los que mandan: el río ve lo que ustedes no quieren ver. Mientras se alejaban de la orilla, el viento sopló sobre el Lerma. No hubo siluetas claras ni apariciones teatrales. Pero en la superficie del agua, por un segundo, se formó una vibración leve, como si alguien tocara desde abajo. Marta no se asustó. Solo murmuró para sí: ya no estamos solos, porque, al final, la historia de la bruja del río Lerma no se resolvió con exorcismos ni milagros, sino con algo mucho más difícil y poderoso. Una mujer humilde que se negó a barrer bajo la alfombra los restos de una verdad incómoda, obligando a ricos, autoridades y medios a mirar hacia una orilla que siempre habían usado como fondo de fotografía. Y ese fue el verdadero horror y la verdadera fuerza de esta historia. Descubrir que el monstruo más grande no vivía en el agua, sino en la costumbre de decir fue un simple accidente cada vez que un cuerpo aparecía en el río. Hasta que alguien con manos gastadas de limpiar decidió que ya era hora de ensuciar un poco la reputación de los poderosos para que, por fin, la memoria de los muertos tuviera un lugar en la corriente del país.